Hola, mi nombre es Sebastián Gael Juárez Torres. Bienvenidos al podcast sobre los inicios del psicoanálisis. Como primer tema, tenemos la interpretación de los sueños. Este tema es importante, ya que gracias a este texto se da origen al psicoanálisis y varios conceptos importantes para la psicología. Esta técnica radica en hacer que por asociación libre surjan los elementos oníricos. Los elementos oníricos son sustitutos de algo cuyo saber está presente en el soñante, pero le es inaccesible. Y aquí es donde surge el término del inconsciente, el cual lo podemos plantear como un lugar en el que se ocultan estos contenidos inaccesibles. Por otra parte, lo consciente son las representaciones sustitutivas, adquiridas por asociación a partir de los elementos oníricos. Teniendo esto en cuenta, podemos hablar de los sueños, los cuales son el sustituto desfigurado de algo inconsciente. Dentro del sueño tenemos dos tipos de pensamiento, el manifiesto, que es lo que el sueño cuenta, y el pensamiento latente, que es a lo que aspiramos a llegar mediante la asociación. Lo importante de esta técnica es que gracias al interés de querer interpretar los sueños, Freud, con la asociación libre, logra acceder al inconsciente y una vez dentro de este, descubre un sinfín de elementos que le impiden llegar a la meta de la interpretación. Se encuentra con censuras, resistencias que se ponen a querer decir las cosas por pensar que son irrelevantes y sin sentido. Por eso mismo, Freud comienza a fijarse en todo tipo de ocurrencias, las cuales nos revelan datos importantes para poder comprender las formaciones sustitutivas y hacer desfiguraciones. El inconsciente, como ya mencioné, es uno de los descubrimientos más importantes, ya que al poder acceder a él, podemos acceder a lo oculto y así poder liberar lo reprimido, ya sean deseos, recuerdos, traumas o etcétera. Y todo esto gracias a la asociación libre. Esto nos da paso a la teoría del desarrollo psicosexual. Es importante mencionar que Freud siempre se refirió como organizaciones pregenitales, no tal cual por un desarrollo por etapas, debido a que no son cronológicas y dentro de estas puede haber fijaciones y en algunas de ellas nos acompañan hasta edades adultas. Hay que hacer diferencia entre las zonas erógenas y los genitales. Los genitales son los órganos de reproducción, que serían pene y vagina, y las zonas erógenas pueden ser cualquier parte del cuerpo y la estimulación de esta genera placer. Primero tenemos la etapa oral que se centra en la succión con un fin de nutrirse. La zona erógena aquí es la boca y los labios, pero el bebé va sustituyendo el objeto y la meta. Ya no solo lo hace con el fin de nutrirse, sino que ahora puede chupetear un chupón o alguna parte del cuerpo por la sensación de placer que le genera. Después tenemos la sádico-anal. En esta hay una separación entre lo pasivo y lo activo. El órgano principal es la mucosa intestinal erógena. Se genera una satisfacción en la retención de las heces y la expulsión de estas mismas. Es importante ya que durante esta se dan las primeras prohibiciones y la renuncia al placer, ya que los padres superponen límites de dónde, cuándo y cómo deben hacerlo. Por eso se dice que en esta etapa se les da el primer regalo a los padres por parte de los niños. En la etapa fálica, aquí empieza la investigación sexual, centrada en que empiezan a notar las diferencias entre el hombre y la mujer. Se despierta la curiosidad en los niños. Se preguntan, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Por qué esto y por qué lo otro? La diferencia entre los genitales es algo muy relevante en esta etapa y surge el complejo de castración. No es literal un miedo a que le corten el pene, sino una duda entre el por qué los hombres sí tienen pene y las mujeres no. Las mujeres pueden llegar a tener envidia al pene, pero es simplemente por la curiosidad del saber por qué ellas no lo tienen. En esta parte es importante el contexto familiar y social de los niños para las explicaciones que le dan a estos cuestionamientos. Otro complejo que surge es el complejo de Edipo, ya que es un sentimiento exagerado de amor hacia el padre del sexo contrario y un sentimiento de rivalidad u hostilidad al padre del mismo sexo, el cual es muy importante, ya que en esta etapa, en este complejo, se instaura la prohibición del incesto y la ley del no. Eso en caso de tener una exitosa salida del Edipo. También puede haber una transferencia de este a otro objeto. Estas prohibiciones son importantes ya que se relacionan con las pulsiones. Las pulsiones son fuerzas que suponemos tras las tensiones de necesidad del ello y requerimientos del cuerpo de la vida anímica. Tenemos dos pulsiones básicas, Eros, el cual busca la unión y producción de unidades más grandes, y Thanatos, que es la pulsión de muerte, la cual busca la destrucción. En el desarrollo de los niños tenemos las sádico-masoquistas, en las cuales los niños pueden expresarlas en los juegos bruscos, la violencia que pueden llegar a tener o con los animales en este abuso de fuerza sobre ellos. Del mismo modo tenemos las exhibicionistas voyeristas. A los niños no les da pena estar desnudos o exhibirse. Son estas prohibiciones las que hacen que estas pulsiones se supriman.
Esto da paso al periodo de latencia, en el cual los impulsos están al servicio del aprendizaje, es decir, que la actividad sexual se ve disminuida y el niño o la niña se centra en los aprendizajes, no solo académicos, sino que del mundo en general y las reglas que hay en este, tanto sociales como familiares. En este periodo se instauran los diques pulsionales, que son el asco, la vergüenza y la culpa. Pueden canalizar sus pulsiones o impulsos en actividades que les ayuden a socializar con los demás y a la vez a entender el mundo. Un ejemplo de esto pueden ser los deportes. En la etapa genital, la primacía de los genitales marcan la pauta en la construcción psíquica en esta etapa. No solo hay cambios físicos, sino que también psíquicos. En esta etapa se hace la selección del objeto. Con todo esto, podemos hablar de la construcción del aparato psíquico. Aquí intervienen las influencias parentales, los límites y las explicaciones que nos han dado nuestros padres, el placer y el displacer, que se ve en el periodo de latencia, donde transferimos las pulsiones a actividades que nos ayudan a canalizar esas mismas de una forma que esté bien vista socialmente y nos satisfaga. Pero para todo esto, Freud nos habla de dos tópicas. En la primera presenta que la mente se divide en tres partes, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. El consciente es la parte de la mente en contacto directo con la realidad. El preconsciente actúa como mediador entre el consciente y el inconsciente, y el inconsciente contiene los pensamientos, deseos, sentimientos y recuerdos reprimidos. Y en la segunda tópica, Freud complementa la primera tópica aterrizándola aún más y postula el ello, el yo y el superyo. De esta manera articula la mente humana. El ello representa los impulsos instintivos y las necesidades básicas operando según el principio de placer. El yo, por su parte, es la parte consciente de la mente, responsable de la toma de decisiones y el control de los impulsos, operando según el principio de la realidad. Y finalmente, el superyo se refiere a la moralidad y las normas sociales, desarrollándose a partir del yo y representando la conciencia del individuo. Estos temas serían todo acerca del inicio del psicoanálisis. Espero que haya quedado claro y que hayan aprendido. Muchas gracias.